pastor says every week that we will be embracing foundational truths this year. Y como sabemos, el tema para este año es abrazando las verdades fundamentales. And we live in a world where many misconceptions exist about what true love is. Vivimos en un mundo donde existen muchas creencias erradas acerca de lo que es el verdadero amor. People twist and people change the notion of what true love is supposed to be. La gente tuerce y cambia el significado del amor verdadero. And not only individuals, but even governments do that. Pero no solo individuos hacen eso, pero también los gobiernos. They try and continue to try to twist and change the original plan of God when it comes to true love. Continuamente están tratando de torcer y cambiar el patrón divino de Dios de lo que es el amor. And now we're at a point where they want to redefine what marriage is. Y ahora quieren redefinir, llegaron a un punto donde quieren redefinir lo que es la unión matrimonial. But this year we want to embrace foundational truth. Así que este año queremos abrazar las verdades fundamentales. So let us pray and ask God to guide us, sir. Oremos pidiendo la guía de Dios. Holy Father, we thank you this morning Te damos gracias, Padre Santo, for your precious word, por tu preciosa palabra. and we ask you to speak to us and teach us what you want us to learn this morning. Pedimos que nos hables y nos enseñes lo que quieres que aprendamos en esta mañana. And we thank you in the name of Jesus Te Christ. Amen. agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. So, going back to the concept of marriage, we need to remind ourselves this foundational Regresando al truth. concepto del matrimonio, tenemos que recordarnos a nosotros mismos acerca de la verdad fundamental, And the scriptures teach us God is love. que las Escrituras nos enseñan que Dios es amor. And one of the most profound ways that we can express this love Y la manera más profunda que podemos expresar el amor de Dios is through the bond of marriage. es a través del vínculo del matrimonio. Now, I see a lot of married couples here, and I have a question for you. Aquí hay muchas parejas casadas y les tengo una pregunta. Did you ever stop and think that marriage is a gift from God to you? ¿Te paraste alguna vez, te detuviste a pensar alguna vez que el matrimonio fue un regalo de Dios hacia ti? Or ¿O do you see your spouse as a gift from God, ves a tu esposa como un regalo de Dios? or as God's sense of humor? ¿O como que Dios tiene un sentido de humor? Or even as God's wrath? ¿O como la ira de Dios? If you answered yes to the last two questions, please see the pastor after the service. Si respondiste sí a las últimas dos preguntas, por favor habla con el pastor después del servicio. All right, so let's go back. Marriage is now big business. El matrimonio ahora se ha convertido en un negocio grande And the sanctity of marriage has been taken away. y la santidad del matrimonio ha sido quitada. I understand that even in countries you can rent wedding rings. Hay países ahora en los que hasta puedes alquilar los anillos de boda. So the ring that is a symbol of eternal love, Así que el anillo que representa amor eterno, un you can símbolo, rent it. ahora lo puedes alquilar. And when you rent something, the intention is to bring it back, right? Y la intención cuando alquilas algo es que lo devuelves cuando lo terminas de usar. So bringing it back means over. Regresándolo quiere decir que ese compromiso está nulo. But today we will be looking at the importance of marriage in God's eyes, or through God's eyes. Vamos a ver la importancia del matrimonio a través de los ojos de Dios. And hopefully after the service you can look at marriage the way it was intended. Y al final del servicio podrás ver al matrimonio de la manera que Dios, la intención que tuvo Dios al principio. And many times when we think about marriage, we think about the relationship between a man and a woman. When we think about marriage, we think about a relationship between a man and a woman. Cuando pensamos en el matrimonio, pensamos en una relación entre un hombre y una mujer. But the Bible has also a different perspective about marriage.
Pero la Biblia también tiene su perspectiva de lo que es el matrimonio. God shows that the relationship between God and his people is also portrayed as marriage. Dios nos muestra en la Biblia que la relación entre Él y su iglesia también es ilustrada como un matrimonio. And for some of you that might sound strange, but hopefully after the service you'll understand. Espero que al final del servicio entiendan lo que al principio ahora suena un poco confuso. We'll be reading a lot of verses today, so those who want to read it in their own Bibles, please hold it close and open. Estaremos leyendo muchos versículos hoy, así que tengan su Biblia en mano. I'm going to put the text up on the wall in English, El and I'm going to texto ask Astrid to read it in Spanish. será proyectado en inglés y leído aquí en español. So if you will turn to Exodus chapter 6 in the Old Testament, Vayamos a Éxodo capítulo 6, verses 6 through 8. del 6 al 8. Those will be our first verses. Let me turn this. Éxodo 6, del 6 al 8. Yeah. When you have it, Astrid, go ahead. Astrid, ¿Ah? you can read it in Spanish. Ok. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. So what did God say to the people of Israel in these verses? ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel en estos versículos? Let's look at 5 points. Veamos 5 puntos. God said, I will free you from oppression. Él dice, I will os free you. sacaré de debajo de las tareas pesadas. Secondly, he says, I will rescue you from slavery. Segundo punto, os libraré de servidumbre. He also said in the third point, I will redeem you with a powerful arm. I will purchase you and make you mine. En el tercer punto les dice él, y os redimiré con brazo extendido, con juicios grandes. Fourth, he said, I will claim you as my own people and I will be your God. Cuarto punto, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. And lastly, God said, I will bring you into the land I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob. Y el último punto, versículo 8, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a So there he Abraham, says- Isaac y Jacob. There he says, I will make you my people. I will be your God. I will enter into a pact with you. Aquí él está haciendo un pacto con ellos en que él los convertirá en su pueblo y él será su Dios. Have you ever wondered when you look at a good action movie or read a good action book? The hero always goes back to save the girl. Cuando vemos una película de acción, vemos que el héroe siempre regresa a salvar a la muchacha. So he will be fighting and shooting and killing his enemies, Él va and a then he'll estar stop. peleando, luchando, disparándole al enemigo y de repente para, And then he'll go back to get the girl. regresa a buscar a la muchacha. In a way, God did that too. En cierta manera Dios hizo eso también. If you look at, and we will be looking at a lot of that in Exodus this morning. If you look at that in Exodus, you will see that God did the same thing. Veremos esta mañana en el libro del Éxodo que Dios hizo lo mismo. So God was fighting against the so-called gods of the Egyptians, Dios estaba peleando contra los dioses de los egipcios and he was destroying them y los estaba destruyendo because they were oppressing and mistreating his people, porque estaban oprimiendo y maltratando a su pueblo, his chosen bride to be. su novia escogida.
Now, maybe you can think, well, that's a bit too far-fetched, comparing the people with the bride-to-be. Bueno, tal vez te estarás diciendo que es un poco exagerado comparando al pueblo con la futura esposa. Then let's look at the next verse in Jeremiah chapter 2, verses Entonces 2 and 3. vayamos a Jeremías capítulo 2, versículo 2. Jeremiah chapter 2, verses 2 and 3. Astrid, you can go ahead when you find it. Jeremiah 2, verses 2 and 3. Sí, así está. For those reading in English, you can read it on the projected wall. Jeremías 2:2. Y 3. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que devoran eran culpables, mal venía sobre ellos, decía Jehová. Here God is reminding Israel about the time they were newlyweds. Dios aquí le está recordando al pueblo de Israel cuando eran recién casados. In the desert at Sinai, when God got married to his Sinai. En el monte Sinaí, cuando Dios hizo el pacto con su pueblo. And you can also see God's passion for his people and his jealousy for his people. Vemos la pasión y el celo de Dios por su pueblo. And here you can also see the loyalty of the bride to the groom. Y también vemos la lealtad de la novia hacia el novio. So hopefully you're starting to get a picture about the wedding between God and his people. Así que espero que estén captando la imagen de la relación de Dios como novio y la iglesia como novia. Now, wedding ceremonies, they differ a lot per culture. Las ceremonias matrimoniales difieren mucho según las culturas And they differ also in time. y también en el tiempo de duración de la ceremonia. So if you get married in 2024 in Aruba, it's not the same like if you got married in 1824 in Aruba. Si te casas en este año en Aruba, no será lo mismo como que si te hubieras casado en el año 1824 en Aruba. Now the Jewish wedding ceremony has a couple of ingredients that never changed. La ceremonia matrimonial judía contiene unos aspectos que no ha cambiado con el tiempo. And in a certain way, you can see that what God did at Sinai was him getting married to his people. Y en cierto sentido podemos ver que lo que Dios hizo en el monte Sinaí Was like God getting married to his fue people. como que si Dios estuviera casándose con su pueblo. And we're going to look at 4 characteristics of Jewish marriage, and then you'll understand why I'm saying this. 4 characteristics, why I'm Vamos a saying ver this. 4 características del matrimonio judío. The first, I'm not sure how to pronounce this, but I'm going to call it a chuppah. All right, so I just heard this, the right pronunciation. A chuppah is a tent that represents being under the protection of God. La ceremonia judía se realiza debajo de una jupa que viene siendo como un tipo de carpa que representa la protección de Dios. And many Jews still get married under a chuppah. Muchos judíos aún se casan debajo de esa jupa. A lot of local people get married under the chuppah. Aquí muchos locales también se casan debajo de una jupa. Maybe they don't know why, but it looks nice, so they Tal do vez it. ellos no saben el motivo y porque se ve bien, pero lo hacen de todas maneras. Now, did you know that there was a chuppah at Sinai?
¿Sabías que en el monte Sinaí hubo una jupa? God let Moses climb up the mountain, Dios le dijo a Moisés que subiera al monte, a la montaña, and he covered that mountain with a thick layer of cloud, y cubrió ese monte con una densa capa de nubes, with lightning, thunder, and all the things. truenos y relámpagos. And that is the setting that God wanted to use to get married to his people. Y esa era la señal que Dios usó para avisarle a su pueblo que Él quería hacer un pacto con ellos. The second point we will be looking at is the mikveh. El segundo punto que vemos en la ceremonia religiosa es el mikveh. Before a bride can get married, she needs to purify herself. Antes de casarse, la novia debía purificarse. If you know the text in Exodus, the people also needed to purify themselves before Si getting conocen into the el texto en relationship. el hebreo, en Éxodo, el pueblo también debió purificarse antes de la ceremonia. Thirdly, the ketubah. En tercer lugar, vemos la ketubah. Nowadays, a man and a woman would stand in front before the pastor, Hoy en día, el hombre y la mujer se paran frente al pastor and they will say their vows y to one another, se dicen sus votos, and then the pastor will say, I pronounce you man and wife. y luego el pastor les dice, los declaro marido y mujer. Back then, they will write a a ketubah. En los tiempos antiguos, ellos escribían un ketubah, And the ketubah was literally, it was a contract y eso representaba un contrato between the man and the woman, entre el hombre y la mujer, and sometimes they would even put some funny things in there. y a veces inclusive ponían cosas chistosas en el ketubah, en el pacto. You will make sure to cook, Te asegurarás de cocinarme, and you will make sure to work, hacer mi comida y trabajarás para mí. and all of those you will make sure to, and they would write it in the ketubah. Y el contrato estaba lleno de obligaciones que la mujer debía cumplir hacia el hombre. Now we see this back at Sinai as well, right? También vemos esto en el monte Sinaí, en el momento del pacto, Because God wrote his 10 commandments and he gave it to Moses. porque Dios escribió los 10 mandamientos y se los entregó a Moisés. Now God is in a place all by himself, so he does that alone. Así que, pero Dios estaba en un lugar solo y entonces él fue el que escribió ese contrato. It's not you do your part, I do mine. It's No fue I un tell you what to contrato do. entre dos partidos, sino un contrato que Dios les entregó a ellos. And I'll be looking more at those 10 commandments later on. Más adelante veremos uno de esos 10 mandamientos. But lastly, and you can start looking for these verses in Exodus 31. Y por último, vamos a ver en Éxodo capítulo 31. Here we see the symbol of the union between God and his people. Aquí vemos el símbolo de la unión entre Dios y su pueblo. We use rings. So those married, you have a ring on your finger. Aquí usamos anillos de matrimonio. Ustedes que están casados tienen sus aros o sus anillos. So when someone sees the ring at your finger, they know this person is married. Así que cuando una persona ve ese anillo en tu dedo, sabrá que estás casado. It used to be something of respect. Now it's not that Era much algo que se anymore. respetaba, pero ahora ya no tanto. But let us look at what these verses say, because God also had a sign for his pact with the people. Y Dios también utilizó un símbolo para sellar ese pacto con su pueblo. You can read it in Spanish. Éxodo 31, 13 Verses- y Yeah, 17. 13 and 17. 13 y 17. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Versículo 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. So hopefully by now you're getting a picture of what happened at Sinai. Así que espero que allá a esta altura estés
captando la imagen de qué fue lo que sucedió en el monte Sinaí entre Dios y los israelitas, And God was telling them, I love you. donde Dios les estaba diciendo que Él los amaba, I love you very much. que los amaba mucho, I love you like a man should love his wife sacrificially. que los amaba como un hombre debe amar a una mujer sacrificadamente. God was telling them, you are my treasure, Dios les estaba diciendo, ustedes son mi tesoro and I will do anything to have you. y yo haré lo que sea por estar contigo. Now let's look at the Ten Commandments for a while. Vayamos a los 10 mandamientos. The relationship between God and the people started pretty good, right? La relación matrimonial entre Dios y el pueblo empezó bastante bien So after God destroyed the Egyptians, después de que Dios destruyó a los egipcios, God parted the Red Sea, les abrió el mar rojo, He let them cross, les permitió que cruzaran and then He said, this is a new beginning. Now we're together, the two of us. y entonces ahí les dijo, este es un nuevo capítulo, un nuevo inicio entre ustedes y yo. And in the desert, God provided food, He En el provided desierto drinks. Él proveyó comida, So they loved God, God loved them. It was nice. todo estaba color de rosa, ellos amaban a Dios, Dios los amaba a ellos. And I'm told that when religious Jews read the Ten Commandments, Y se dice que cuando los judíos religiosos leen los 10 mandamientos, they wouldn't remain seated. They would not remain seated. no lo hacen, no permanecen sentados. Not only would they get up, stand up, No solo se levantan para leerlos, but they would jump and dance, sino que bailan y saltan reading the Ten Commandments. leyendo los 10 mandamientos. It was a celebration for them. Era una celebración para ellos. Now, let us look at the Ten Commandments through the eyes of love of a groom to a bride. Veamos ahora los 10 mandamientos a través de la óptica, la lente del novio hacia la novia. God was telling them, you are my preferred treasure. Dios les estaba diciendo que eran su especial tesoro. You can have no groom but me, No tendrás otro novio que no sea yo, not even a picture of anyone else. ni siquiera una foto de otra persona. I am giving you my name. Te estoy dando mi nombre And we still do that, right? y eso se hace hoy día. When we get married, the groom gives his name, bride. En el matrimonio, el novio le da su apellido a su esposa And he tells them, use my name well and use it wisely. y él les dice a ellos, usen mi nombre bien, honren mi nombre. He also tells them, set aside time for you and me, for you to love me and get to know me better. También les dice, hagan tiempo para conocerme mejor. And then he tells them, you have to learn to get along. Y después les dice, deben aprender a llevarse bien, Don't hurt each other. no se ofendan los unos Honor a los your otros. parents. Don't covet. Honra a tus padres, no seáis codiciosos. And then he says, be beautiful and lovely and holy and set apart for me only. Y dice, sed santos para mí únicamente. So it's not just some legalistic rule like sometimes we tend to look at them. O sea que los 10 mandamientos no es una regla, un reglamento legalista como lo vemos generalmente, But if we look at them in the context of marriage, it Pero was si lo God ves en- expressing love. si lo ves en un contexto matrimonial, era la expresión de amor de Dios hacia ellos. Now, I'm not sure if you know the book called The Five Love Languages. No sé si ustedes conocen el libro de los 5 lenguajes del amor, Written by Gary Chapman. escritos por Gary Chapman. He gives 5 ways that we want to express and receive love. Ahí él menciona 5 distintas formas de expresar y recibir amor. God has a 6th one, Dios tiene una sexta and only God manera. can have that. Y solo Dios es capaz de tener esa sexta manera de expresar.
And y it's recibir el amor. obedience. Y es a través de la obediencia. So the Ten Commandments are God's way of expressing His love, Así que los 10 mandamientos son la manera en que Dios expresa su amor and God asks of us to obey Him to express our love to Him. y la manera en que Dios nos pide que le obedezcamos para de esa manera expresar nuestro amor hacia Él, manifestarlo. Now, this morning we will be looking at Old and New Testament. Estaremos en el Antiguo y el Nuevo Testamento en esta mañana To see that we have one and the same God. para que veamos que todos tenemos el mismo Dios, It's un not- Dios y el mismo Dios. It's not one God of the Old Testament and one God of the New Testament. No existe un Dios en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. So if you can start to turn to John chapter 14, Vayamos a Juan capítulo 14, And then we'll look versículo at- 15 y 21. 2 verses. If you have it, Astrid, go ahead. 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. And then let's go a little bit more to the back to 1 John 5, verse 3. Primera de Juan 5, capítulo 3, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. So we see that the God of the Old Testament and the God of the New Testament Vemos says the que- same thing. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento dicen lo mismo, Because it's the same God. porque es el mismo Dios. Before continuing on God's love, I want to make a sidestep to God's grace. Antes de continuar en el tema del amor de Dios, quiero mencionar brevemente de la gracia de Dios. And I want to emphasize that there is nothing we can do to make God love us more. Y quiero enfatizar de que no hay nada que podamos hacer que haga que Dios nos ame más de lo que ya nos ama. Nothing we can do to make God desire us more as a bride. No podemos hacer nada para adicional para hacer que Dios nos desee como su novia. It is 100% God's grace. Todo es porque es la gracia de Dios al 100%. God initiated. Dios inició la relación, He took the first step. Él dio el paso, el primer paso, And besides that, we have horrible sins in our lives. y a pesar de haber pecado de manera horrible en nuestras vidas And that we don't deserve nothing from God, nothing good from God. y de que no merecemos nada bueno de Dios, Still, God made it possible through the offering of His Son. Él proveyó por medio de ofrecernos a su Hijo, And He made it possible for us to have a relationship with Him. haciendo así posible que tengamos una relación con Él. So we need to come just as we are. Así que tenemos que llegar a los pies de Dios tal y como somos. There's no makeup, nothing you can do to make yourself look No better. hay nada que puedas hacer para mostrarte mejor o merecedor. And God sees our obedience as expression of love. Y Dios ve nuestra obediencia hacia Él como una expresión de amor. Just like we men, like for our wives to make us feel good, De la misma manera que nos gusta que nuestras esposas nos hagan sentir bien, God loves it when we obey Him. a Dios le agrada cuando le obedecemos. Now, it was all going well. It was all going nice. Todo iba bien y bonito en el monte Sinaí, But we as human beings love to mess things up. pero nosotros los seres humanos somos expertos en meter la pata. So God was preparing His ketubah. Dios preparó su ketubah, su contrato escrito. He told Moses, come up, gotta give some things to you. Le dijo a Moisés, Moisés, sube acá, que tengo unas cosas que entregarte. And then the people said, you know what, it's taking too long. Y el pueblo decidió, esto está demorando demasiado. And I want you to picture this for a while.
Quiero que imagínense esto un momento. Our pastor standing here with a groom, Nuestro pastor parado aquí con un novio and the bride is still outside. y la novia sigue parada afuera. So the pastor and the groom are waiting for the bride. El pastor y el novio están aquí esperando a la novia And the bride finds some other guy outside and she commits adultery with him. y la novia encuentra a otra persona allá afuera y comete adulterio con esa persona. At the very same place where the marriage is to take place. En el mismísimo lugar donde debe darse a cabo la ceremonia matrimonial. Sounds disgusting, right? ¿Suena asqueroso o no? But that is what happened. Pero eso fue lo que pasó. And we don't have to feel better like, oh, it's the Jews, we don't do that. Y nosotros no debemos sentirnos superiores a ellos diciendo el pueblo judío. Y nosotros no somos así. Because we mess up a lot too. Porque nosotros también la embarramos, metemos la pata. So God was expecting his spotless bride to be married to him, Dios estaba esperando a que su novia sin mancha se casara con él, but she is in the back with another man. pero ella estaba con otro hombre. And this is exactly what happened at Sinai. Y esto fue lo que pasó al pie del monte. Now, let's read what happens, and there are a lot of verses here. Let's try to go over them that you can clearly get a picture of what happens. So please turn back. Vayamos a Éxodo 32:1 para que podamos tener una mejor imagen qué fue lo que pasó aquí. Let's see if you could read Astrid, and maybe I could summarize a couple of them, but if you can start with the first one. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. All right, so you have on your bulletins the verses written. Vean, tienen en su boletín los versículos. So I'm going to just summarize this one for a while. Voy solamente a resumir brevemente. So the people took off their golden earrings and melt them. El pueblo se quitó el oro que tenían y lo fundieron And they made their own new golden image. y se hicieron una imagen de oro. And they said, you know what? It's not the God that fought with the Egyptians and led us through the Red Sea that we will adore. Nosotros ya no queremos adorar al Dios que nos sacó de Egipto y que nos trajo hasta acá. But we're going to make our own God and we're going to worship him. Vamos a hacernos nuestro propio Dios y vamos a adorarle a Él. Can you imagine that? Imagínense eso. 400 years of slavery. 400 años en esclavitud. God comes, rescues you, saves you. Dios los rescató, los salvó. And one of the first things you do, Y lo make your own primero que God. hicieron, Make your own God and reject the true God. fabricaron su propio Dios y rechazaron al verdadero Dios. Could you read these, Astrid? 6 to 8? Versículos 6 al 8. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. All right, and the next I will summarize is verses 10 through 14. Y a resumen, But I versículos encourage you- 10 al 14. I encourage you to read these later because it's very full of information. Les animo que después lo lean porque contiene mucha información. But God is angry Dios aquí está enojado, and he wants to destroy them. quiere destruir a los israelitas. And then Moses intercedes Y entonces Moisés intercede
And God listens to Moses and he said, okay, I'll do it. Y Dios le hace caso a Moisés y dice, ok, está bien, He said, I'll forgive them. los perdonaré. Now, these people really have to be thankful for Moses right here. Aquí el pueblo de Israel realmente debió haber estado muy agradecido a Moisés por lo que hizo por ellos. Because Moses was a mediator who God listened to. Porque Moisés fue un mediador al cual Dios le escuchaba. As you might remember, the story of Aaron and Miriam who turned against Moses. Recordarán cuando Aarón y Miriam, los hermanos de Moisés, le dieron la espalda, traicionaron a Moisés. This made God angry, Esto enojó mucho a Dios and Miriam was struck with leprosy. y Miriam fue castigada con lepra. So Moses had a very special relationship with God. Moisés y Dios tenían una relación muy especial. I want to remember you and myself that we have an even more special relationship with God. Y quiero recordarles, y a mí mismo también, de que nosotros tenemos una relación mucho más especial con Dios. We have the Spirit of God living inside of us. Tenemos el mismo Espíritu de Dios morando dentro de nosotros. We are children of God. Somos hijos de Dios. We are a bride of Christ. Somos la novia de Cristo. So we should be able to come before God and ask Him for impossible things. Así que nosotros debemos ser capaces de llegar ante Dios y pedirle por esas cosas imposibles. And when we ask Him with faith, He will do it Y cuando le pedimos con fe, Él responderá, if it's according to His will. si es conforme a su voluntad. Let's look at some additional verses in the same chapter. Veamos más versículos en el mismo capítulo de Éxodo 32. It is verse 20, and then 31, 32, and then 34. Could you read those, Astrid? Versículo 20, Éxodo 32, 20, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Versículo 31 y 32. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego por este pueblo que ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Versículo 34. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Moses was willing to be blotted out from his relationship with God so that God would save and forgive the people. Vemos en el versículo 32 que Moisés estuvo hasta dispuesto de que Dios borrara su nombre del libro que Dios estaba escribiendo, con tal de que Dios perdonara al pueblo de Israel. Because God said, okay, I'll forgive them. Porque I Dios can live dijo, with that. sí, ok, está bien, yo los perdono. And Moses said, that's not enough. Moisés dijo, no, pero eso no es suficiente. I ask you to forgive them and to continue going with us. Te pido que nos perdones, les perdones y que tu presencia siga con nosotros. Because if you don't go, I won't go with them. Porque si tu presencia no va con nosotros, yo no iré. And again, God agrees with Moses. Y nuevamente Dios hace lo que Moisés le pide. I remember that sometimes God's people praying were afraid of asking Him things. Hubo veces en que el pueblo de Dios tuvo miedo de pedirle cosas. When Abram was talking to God about Lot and Cuando Sodom and Abraham Gomorrah, estaba hablando con Dios acerca de Lot, he was very cautious asking things from God. él con mucha cautela le pidió ciertas cosas a Dios, Even though he was Abraham. aunque a pesar de que él era Abraham. But it's a nice thing to know that the Almighty God listens to us little people. Pero es bueno saber que el Dios Todopoderoso escucha a nosotras, gente pequeña, insignificantes. Before going on in the wedding ceremony, I want to make a sidestep once again. Antes de continuar con la ceremonia matrimonial,
Quiero desviarme un momentico. And I want us to look at a strange text in the Old Testament. Para que veamos un texto un poco raro en el Antiguo Testamento, Números capítulo 5, Where God did ordered something that for many years I did not understand. donde Dios ordenó algo que durante muchos años yo no entendí. But it's a nice thing when you continue to dig and dig, God will reveal things to us. Pero es hermoso cuando empiezas a estudiar y a profundizar, Dios te revela ciertas cosas. So now we can get a little bit of a reference about this dust that we're going to read. Y ahora vamos a tener una referencia acerca de lo que vamos a leer aquí. And I think it's better if you read it, then you'll get the whole story. So if you could read it. Así que leámoslo, por favor, de capítulo 5 de Números del 11 al 13. También Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto, por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto. And then we'll continue with these verses. 16 al 22. El sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová. Descubrirá la cabeza de la mujer, pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de los celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición, y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido, y te has amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. So if we look at these words in the lens of what happened at Sinai, Si vemos estas palabras a través de la lente de lo que ocurrió en el monte Sinaí, then it'll make more sense. tendrá más sentido todo. We have a bride, the nation of Israel, who was unfaithful to the Lord. Tenemos a la novia, la nación de Israel, que le fue infiel a Dios. And in this case, we have a husband who suspects his wife that she was unfaithful. Y en este texto tenemos al marido que sospecha que su esposa le ha sido infiel. And in these last verses, we again see God's grace. Y en los versículos vemos la gracia de Dios nuevamente. Because the husband can be wrong, Porque el esposo puede que se equivoque and then nothing will happen to the woman. y entonces nada le ocurrirá a la mujer. So we see the similarities here between what happened at Sinai and what happens between a man and a woman when she is suspected of unfaithfulness. Vemos entonces la similitud entre lo que pasó en Sinaí y lo que pasa en una relación matrimonial entre un hombre y una mujer. So nothing in the Bible is by mistake. Así que nada en la Biblia es por equivocación, por error. If we don't understand it, doesn't mean that it's not supposed to be there. Si no entendemos un texto, no quiere decir que no debe de estar en el libro. It means we need to study more and ask God to guide us to understand. Significa que debemos estudiar más y pedirle a Dios que nos guíe al entendimiento. Now, let's go back to Sinai. Volvemos al monte Sinaí. God forgave them, and he said, okay, I'm going to continue with you. Dios los perdonó y dijo: está bien, voy a seguir con ustedes, mi presencia irá con ustedes.
And now I would like us to look at some verses again in the Old Testament in Hosea chapter 2. Veamos en el libro de Oseas, capítulo 2, More verses that are read at a traditional Jewish wedding. más versículos que se leían en las ceremonias tradicionales judías. So it's Hosea 2, 15 and 16 and 19 and 20. Oseas 2, del 15 al 16. And then 19 and 20. Oseas 2, 15 a 16. Y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Versículos 19 al 20. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. You can start looking up Deuteronomy 6, 4 and 5, Vayamos a Deuteronomio 6, which are also verses that are read at Jewish weddings. Deuteronomio 6, 4 y 5 también son frases que se dicen en las bodas, los matrimonios judíos. Versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. In these verses, we see how God declares his love as a groom to his bride. Vemos en estos versículos cómo Dios declara su amor a su novia, And we see how the bride lovingly responds by accepting the love of the groom. y vemos cómo la novia de manera amorosa responde aceptando la propuesta del novio. But please remember, this is not for a wedding between a man and a woman. Pero recuerden que esto no es entre el matrimonio entre una mujer y un hombre y mujer. These verses are a symbol of the relationship between God and the nation of Israel. Estos versículos son símbolos de la relación de Dios y el pueblo de Israel, la nación de Israel. But they are very fitting for a wedding between a man and a woman. Pero son muy apropiados para una ceremonia entre un hombre y una mujer. Now, like I Matrimonial. said, God never changes. Y como ya dije anteriormente, Dios cambia nunca. We have seen a lot of imagery in the Old Testament, Vimos muchas imágenes en el Antiguo Testamento now let's look at some in the New Testament. y veamos ahora en el Nuevo Testamento, Romanos Where- 11, 17. Where Jesus is the groom of the bride, which is the church. Donde Jesús es el novio y la iglesia es la novia. Romanos 11, 17 dice, pues si algunas de tus ramas fueron desgajadas y tú, siendo olive silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Yes. So here we see that God grafted us as a church into his beloved nation. Así que vemos que Dios injertó a la iglesia en la nación de Israel. So the church became his bride when God grafted us in. La iglesia se convirtió en la novia de Dios cuando Dios la injertó en el pueblo de Israel. Again, let us not be proud of ourselves. Let us not No. think higher of ourselves. No quiere decir que nosotros debamos pensar altamente de nosotros mismos.
God did not win the jackpot when He won us. Dios no se sacó la lotería cuando nos ganó. He chose to graft us in. Él decidió, Él escogió injertarnos en el pueblo de Israel. He did not have to do it, No tuvo que hacerlo. and we never deserved that. Y nosotros nunca fuimos merecedores de eso tampoco. And at the end, we will be looking at a song that shows this beautifully. Al final estaremos viendo una canción que ilustra eso hermosamente, Where God's love is so profound that our human minds cannot capture it completely. donde el amor de Dios es tan profundo al punto de que nuestra mente humana no puede entenderlo completamente. It almost does not make any sense Casi no tiene sentido, because God has every reason to not love us, porque Dios tiene suficientes motivos como para no amarnos. and still He loves us. Sin embargo, Él lo hace de todas maneras. Let's look at another verse in the New Testament. Vayamos a la carta a los Efesios, Chapter 5, verses 25 through 27 of Ephesians. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Thank you. So now in closing and in applications, I want to say some things. Y al terminar ahorita, llegando a las aplicaciones, quiero decir unas cuantas cositas. Many of you know Christ as your Savior. Muchos de ustedes conocen a Cristo como su Salvador. And then I don't have to tell you how hard the Christian life can be sometimes. Y no es necesario entonces que yo te diga lo difícil que puede ser la vida cristiana a veces. Sometimes it feels impossible. A veces se siente que es imposible vivirla, But we need to persevere pero debemos perseverar because we have an almighty God who really, truly loves us. porque tenemos un Dios todopoderoso que genuinamente nos ama. So we have to make sure that we never quit. Entonces debemos esforzarnos y asegurarnos Never de give nunca up, never give in. rendirnos. Never give up, never give in as followers of Christ. Nunca te entregues ni nunca te rindas. Next week we'll be looking more at that part. Y la semana que viene vamos a estar viendo más esta segunda parte. Now some more encouragements for us as Christians. Tenemos aquí unas palabras de ánimo en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, Hebrews versículo 12, 1 and 12, 2. 1 y 2. Yes. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Now I have some questions for you. Y ahora les tengo unas preguntas. Are you suffering right now? ¿Estás sufriendo? Is your marriage going through rough times? ¿Está tu matrimonio atravesando un momento difícil? Is your spouse not living up to your expectations? ¿Tu esposa o esposo no está viviendo según tus expectativas? Or are you going through financial hardships? ¿Estás pasando por un momento, una crisis económica? Are your kids maybe in rebellion, or maybe you lost your job? ¿Tus hijos se han rebelado contra Dios o perdiste tu trabajo? Maybe your health might be giving you trouble, Tal vez tengas problemas de salud or you might be feeling lonely because everyone abandoned you. o tal vez te sientas solo porque te han abandonado.
and this left you emotionally feeling broken. y eso te dejó destrozado emocionalmente. Maybe you've lost a loved one, or your future is unclear. Tal vez hayas sufrido la pérdida de un ser amado. Maybe some might be fighting depression. Tal vez estés batallando contra la depresión. All of these reasons might make you feel to want to quit on life and quit on God. Todas estas cosas son motivos para darte ganas de rendirte en la vida cristiana. Then I ask you to read these verses again, Leamos nuevamente estos versículos and let's break it down like this. y vamos a desglosarlo de la siguiente manera. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, so we have many who went before us, así que hay muchos que partieron antes, and like Yeah. if they are looking through the clouds down at us, y es como que si ellos estuvieran viéndonos desde el cielo, siendo testigos, and many of them have suffered, maybe suffered even worse than we have. y muchos de ellos sufrieron cosas peores de lo que tú puedas estar pasando. Some have been killed, Algunos fueron asesinados, matados por su fe. and we can read about their stories, their lives. Y tenemos a los libros que cuentan las historias de sus vidas. But if they're up there looking down at us, means they made it. Pero si están allá arriba mirándonos, es porque llegaron allá. They're in God's glory. Están en la gloria de Dios. They were never abandoned by God. They were never. Abandoned by God. Nunca fueron abandonados por Dios. Now they're in God's glory, waiting for us. Ellos están en la gloria esperando por nosotros And they're encouraging us with their testimonies. y con sus testimonios nos están animando. The verse also says, let us strip off every weight that slows us down. También dice el versículo, despojémonos de todo peso. Think of all the reasons I just asked you that might be weighing you down. Piensa en todos estos motivos que te acabo de mencionar que puedan estar siendo un peso para ti And maybe those reasons want to make you feel like quitting. y que tal vez te den ganas de tirar la toalla. God says, strip them off. Dios dice que nos despojemos de ellos. The verse also says, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. Y dice también que despojémonos de todo peso, pero también del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Life is like a race. La vida es como una carrera. You don't start racing to stop, to quit. No te metes en una carrera con el fin de no terminarla. You start because you want to finish. Empiezas la carrera porque quieres terminar, llegar a la meta final. So let's strive to finish, and not only finish, but finish strong. Así que esforcémonos por terminar la carrera, y no solo por terminarla, pero también terminarla fuerte. And let's encourage one another to also press. También animémonos los unos a los otros a perseverar. What else do these verses teach us? ¿Qué más nos enseñan estos versículos? It says, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Todo esto es posible hacerlo cuando mantenemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. So it's Jesus we're supposed to fix our eyes on. Entonces, se supone que debemos de fijar nuestra mirada en Jesús, Not some unknown person, no en una persona desconocida, but our Lord and Savior. pero en nuestro Señor y Salvador. He went through all hardships, and he's encouraging you to continue and to persevere. Que Él sufrió menosprecio y oprobio para obtenerte. Lastly, let's look at what the verse teaches us. Y por último, Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor beside God's throne. el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
you and I will receive that joy too. Tú y yo recibiremos ese gozo también. We will be set free from this body and from everything else holding us down. Seremos librados de este cuerpo y de todo lo que nos ata. The thing that you think will never stop hurting you will disappear forever. Aquello que piensas que nunca va a dejar de lastimarte o dolerte, Will disappear forever. desaparecerá para siempre. And in its place, you will be in God's presence forever. Y estaremos en la presencia de Dios para siempre. Just don't quit, but persevere No te desanimes, persevera, no te until you rindas cross the finish line. hasta llegar a la meta final. And you can do it. Y puedes hacerlo. You know why? ¿Sabes por qué? Because God said you can. Porque Dios dijo que eres capaz de hacerlo. Now it's going to get all nice and beautiful again. Ahora vamos a Apocalipsis 19, donde todo se pone color de rosa ahora. Apocalipsis 19 del 5 al 9. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amen. Like our pastor repeats every week at the start of every sermon, Así como repite el pastor todas las semanas al comienzo de cada sermón, at Peniel Baptist Church, we want to be focused on foundational truths. queremos en la Iglesia Bautista Peniel estar enfocados en las verdades fundamentales. And what a better way to close this message Y than qué with this mejor in mind. manera de cerrar este mensaje que con estos versículos. God never changes. Dios nunca cambia. In the Old Testament, God said, I'm going to marry my people. En el Antiguo Testamento Dios dijo: haré un pacto con mi pueblo. Throughout the Old Testament, he continued repeating that. A través de todo el Antiguo Testamento continuó repitiendo eso, And in the New Testament, it never changed. y en el Nuevo Testamento eso no cambió tampoco. This is where all our struggles end. Aquí es donde terminan todas nuestras luchas. This is where the wedding ceremony we were looking at reaches its climax. Este es donde llega a la culminación la ceremonia que hemos estado viendo. This is where the wedding between the King of Kings and Lord of Lords and his church culminates. Aquí es donde culmina la boda entre el Señor, Rey de Reyes, y su novia. So please pause for a while and reflect Así que pausen por un momento y reflexionen and appreciate the love that God has for you. y aprecien el amor que Dios tiene por ustedes. And decide today to obey him and surrender your life completely to him. Y decide hoy obedecerle y rendirle tu vida completamente a Él, Because he alone is worthy. porque solo Él es digno. Now let's finish with this song. Terminemos ahora con esta canción. The song I was telling you about, Reckless Love.